Buenas noches, entonces nos vamos a poner de pies y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Perdonen la demora, pero es que estábamos celebrando en un barrio y eso después no decían dónde era. Ay, Dios mío. Más perdido que Bolataba. Más perdido que en el Día de la Madre, ¿no es cierto, Benjamín? Bueno, vamos a dar esta catequesis. Vamos a seguir reflexionando. Vamos a seguir reflexionando sobre las imágenes que son totalmente distintas a los ídolos. Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Pero aclarémoslo con una palabrita muy sencilla. ¿Ustedes alcanzan a ver el tablero o no lo alcanzan a ver? ¿Hasta las 9 o lo agregamos un poquito más? ¿Un poquito más? Bueno, no, hasta las 9. No hasta las 9 porque después no vuelven. ¿Listo? Bueno. ¿Desafío? Bueno, empecemos eso. Recordar que la imagen, volvamos a repetirlo, la imagen representa, mientras que el ídolo, ¿qué quiere hacer el ídolo? Encerrar la divinidad. El ídolo es rival de. ¿Listo? Estamos citando algunos textos muy importantes de la Sagrada Escritura y vamos a empezar a ver Primera de Samuel 4:4. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel 4:4 y miremos a ver qué nos dice Primera de Samuel. ¿La encontraron? Primera de Samuel 4:4. ¿Qué dice? Y dice lo siguiente: el pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot, que está sobre los querubines. Seguimos hablando de los querubines. El arca está sobre los querubines. ¿Por qué es importante citar todos los textos? Porque así como nuestros hermanos protestantes llegan y nos citan algunos textos para decirnos que no debe haber ninguna imagen, entonces es necesario decir todos los textos que encontramos en la misma Sagrada Escritura. Vayamos ahora a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 2. ¿Lo encontraron? Primera de Samuel, este es Primera de Samuel 4:4 y ahora Segunda de Samuel 6:2. Vamos a ver qué nos dice Segunda de Samuel 6:2. Dice lo siguiente: se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba en el Abbalá de Judá para subir desde allí el arca de Dios, que lleva el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Una vez más nos está hablando de los querubines. Vayamos ahora a 2 de Samuel 22:11. Ya habíamos explicado un poco el sentido del arca con los querubines. ¿Lo recuerdan? ¿Hace 8 días? ¿Sí lo recuerdan o no? Bueno. 2 de Samuel 22:11. ¿Qué nos dice? Segunda de Samuel 22:11 nos expresa lo siguiente: cabalgó sobre un querube
emprendió el vuelo, sobre las alas de los vientos planeó. ¿Qué nos está diciendo el segundo libro de Samuel? Que Dios cabalga sobre un querubín o un querubín. Si nosotros lo representamos, ¿cómo lo podemos representar? Una imagen. Uno muchas veces llega y ve a alguien montando a caballo, entonces uno de una vez ¡pum!, se imagina, ¿no es cierto?, la imaginación, a Dios cabalgando sobre un querubín. ¿Y acaso luego no es que no se pueden hacer imágenes? ¿Está prohibido? ¿O no será que nosotros no sabemos el verdadero sentido? Sigamos. Hermanos protestantes, estudien bien la Biblia, no sean ya ustedes algo. Salmo 18, versículo 11. Vayamos al libro de los Salmos para ver cómo en todos los libros de la Sagrada Escritura recorre. Salmo 18, versículo 11. ¿Lo encontraron? Mire lo que dice el Salmo 18, versículo 11. Salmo 18, entre paréntesis 17. Cabalgó sobre un querube, emprendió el vuelo, sobre las alas de los vientos planeó. El mismo sitio, el mismo texto de segunda de Samuel. ¿Listo? Vayamos ahora al Salmo 68. Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Miren la imagen tan bonita que nos presenta de Dios. Llega y dice: cantad a Dios, salmodiad a su nombre, abrid paso al que cabalga en las nubes, alegraos en Yahvé, exultad ante su rostro. Sigamos. Salmo 80. Voy muy rápido. No, ¿no es cierto? Salmo 80, versículo 2. Miren tan bonito la imagen que nos presenta el Salmo 80, versículo 2. Dice así: pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado entre querubes, resplandece. Utiliza dos imágenes para hablar de Dios. Habla de Dios como aquel pastor. ¿Y para qué es el pastor? Pues para pastorear, ¿no es cierto? Para guiar, para curar, para vendar, para alimentar. Y también lo presenta como aquel que está sentado sobre querubes, es decir, el Dios Altísimo. ¿Y acaso no decía el texto del Éxodo capítulo 20, versículo 1 y siguientes, que no te harás imagen ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra? Y entonces, ¿por qué los salmistas, por qué los diferentes autores de la Sagrada Escritura nos muestran a Dios con estas imágenes tan preciosas? ¿No será que más bien no hemos entendido o no queremos entender? Porque una cosa muy distinta, que esa va a ser la conclusión a la que vamos a llegar, esperemos que lleguemos hoy, es que es una gran ignorancia confundir la imagen de los santos con los ídolos, y lo vamos a demostrar. ¿Listo? Vayamos al libro del Deuteronomio. Devolvámonos, Deuteronomio. El quinto libro de la Torá. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 26. Deuteronomio 33, 26. Otra vez nos presenta la imagen de Dios que cabalga. Nadie como el Dios de Jerushun, que cabalga los cielos en tu auxilio y las nubes en su majestad. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Imaginémonos algo muy curioso y algo muy interesante. Abramos un paréntesis para poder entender un poco más
estos textos tan bonitos. Estos textos tan bonitos. Yo les había dicho que en la Sagrada Escritura encontramos verdades implícitas y verdades explícitas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Listo? Pues ahí en los textos no dice imagen, pero nos presentan las imágenes que los autores sagrados tenían de Dios. ¿Listo? ¿Vamos ganando o no vamos ganando? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Algo muy común, algo muy corriente, algo demasiado lógico, algo demasiado pedagógico. Cuando uno está aprendiendo a escribir, la profesora llega y le dice: Benjamín, haga la plana de la A. Y Benjamín hace en el cuaderno la A, ¿no es cierto? Haga la plana de la B, y hace la plana de la B. ¿Por qué? Porque el niño aprende a ver, ¿no es cierto? Esto le ayuda ¿para qué? Para que pueda escribir. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben por qué fueron importantes las imágenes? Ustedes saben que en la antigüedad no todos sabían escribir. En la Edad Media, incluso hasta los reyes eran brutos. No sabían escribir. Entonces, ¿qué hicieron los grandes pintores, los grandes escultores? Como ellos sí sabían leer, entonces plasmaron en las imágenes, en las esculturas, las diferentes imágenes, los diferentes pasajes de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para que la gente pobre, para que la gente sencilla, para que la gente humilde, que no sabía leer, se acercara ¿a quién? A Dios, y le amara. Por eso es importante, o por eso son importantes las imágenes. ¿Listo? Leamos un texto fundamental que nos pueden sacar nuestros hermanos protestantes para decirnos: pero es que no se debe hacer ninguna imagen. ¡Aleluya, hermano! Bruto. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 16. Y llegan y le dicen: hermano, lea Deuteronomio. Capítulo 4, versículo 15 al 16. Miren lo que dice el libro del Deuteronomio. Tened mucho cuidado de vosotros mismos, puesto que no visteis figura alguna el día en que Yahvé os habló en el Horeb, de en medio del fuego. Versículo 16. No vayáis a pervertiros y os hagáis alguna escultura de cualquier representación que sea, figura masculina o femenina. Y uno llega y dice: miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿aquí cómo se hace? ¿Listo? El mismo Dios prohíbe en el texto de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 15 al 16, que no se debe hacer figura alguna. ¿Por qué? Porque Él mismo habló desde el fuego. Uno recibe una patada en el estómago, definitivamente. Y uno dice: pero ¿cómo así? ¿Buscamos la respuesta? Vayamos a Lucas. Y miren cómo el mismo Señor, Lucas, capítulo 3, versículo... Bueno, apaguen el celular, háganme el favor. Capítulo 3, versículos 21 al 22. Lucas 3, 21 al 22. Yo quiero preguntarles una cosa: ¿nosotros somos cristianos o somos judíos? Cristianos. Bueno, cristianos católicos, ¿no es cierto? Incluso los judíos, ya dimos todas las citas bíblicas de que ellos tenían imágenes en sus templos, en el templo, en el gran templo de Jerusalén, el arca también. Miren lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 21, la gran teofanía de Dios en el bautismo. Aquí nos habla de ese Dios invisible, que nadie lo vio, ¿no es cierto? Nadie lo vio. Entonces, como nadie lo vio,
Entonces no pueden hacer ninguna representación. Y miren lo que nos dice Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma. Dios mismo se dejó ver, Dios mismo se mostró al hombre de manera definitiva y radical. Y cuando viene Jesús, vayamos a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Y qué dice el versículo 14? Y la palabra se hizo carne y vino a habitar en medio de los suyos. Por tanto, para terminar un poco de aclarar esta idea, descubrimos que Dios mismo es el que se muestra, es el que se da a conocer. Aquel Dios que no se había mostrado se muestra en el Nuevo Testamento. Y el texto clave, uno de los textos reina, Colosenses capítulo 1 versículo 15. Miren lo bonito que dice Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Aquel Dios invisible se nos ha revelado, se nos ha manifestado en la persona de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Ay, Padre. Aquel impedimento de Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 y 16, nos lleva a plenitud cuando Dios mismo se muestra en su Hijo. Y vayamos a otro texto clave. Vayamos a Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 5 al 9. 14, 5 al 9. Miren lo que dice. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! Ese Dios invisible se deja ver en la persona de su Hijo. Se deja ver en la persona de su Hijo. ¿Listo? Entonces, ¿vamos entendiendo? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Demasiado claro? Demasiado claro, ¿cierto? Claro como el agua del chocolate. Sigamos dando algunos elementos bien interesantes. Devolvámonos una vez más a Éxodo 20, que es el texto reina de nuestros hermanos. Éxodo 20. Es que miren, sin necesidad de conocer mucho griego ni mucho hebreo, uno puede responder fácilmente. Miren lo que dice. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Miren lo que dice: no habrá para ti otros dioses delante de mí. No habrá para ti otros dioses. Eso es muy sencillo.
hagamos un gráfico, hagamos un dibujito. Éxodo 20 nos narra toda esa experiencia de Dios con el pueblo. Éxodo 20, 1 y siguientes. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto. Es decir, se muestra esa pertenencia del pueblo para con Dios y de Dios para con el pueblo. Entonces, como existe esa pertenencia, esa alianza, ¿qué le dice el Señor? Como te he sacado de Egipto, esa casa de esclavitud, en Egipto, ¿qué sucedía? Los egipcios eran politeístas, es decir, tenían varios dioses. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo los he sacado, y por tanto ustedes no van a tener otros dioses delante de mí, porque yo soy el único Dios. ¿Listo? ¿Qué fue lo que sucedió? Como el pueblo de Israel es más o menos así como el pueblo colombiano, un pueblo rudo, testarudo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedía? El pueblo de Israel iba caminando por el desierto y al ir caminando encontraba a otros pueblos, y estos otros pueblos tenían diferentes dioses. Estaba el dios Marduk, después con el imperio griego, el imperio romano, Venus, Júpiter. Entonces, ¿cuál era el gran riesgo? De que este pueblo, el pueblo de la heredad de Dios, se pervirtiera al aceptar otros dioses de esos pueblos extranjeros. Esos dioses que son ídolos. ¿Por qué? Porque esos ídolos consentían que el hombre se pervirtiera. Y punto. Quitándole el puesto y el honor al único Dios. Quitándole el puesto al único Dios. Esos dioses eran los rivales que le quitaban la pleitesía y el privilegio al único Señor. Entonces, por eso se da esa restricción de que no se hará ni imagen alguna de nada, por el miedo a que ellos se pervirtieran al entrar en contacto con estos pueblos. Por eso, los autores sagrados, que fueron bien inteligentes, plagaron, por así decirlo, más bonito, llenaron la Sagrada Escritura de múltiples imágenes literarias. Y vamos a encontrar esas imágenes literarias. Vayamos a Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, versículos 1 al 7. ¿Qué nos dice Isaías? Nos está hablando del canto de la viña. Miren lo que dice: voy a cantar a mi amigo la canción de su amor por su viña. Una viña tenía mi amigo en un fértil otero. La cavó y despedregó y la plantó de cepa exquisita. Edificó una torre en medio de ella y además excavó en ella un lagar y esperó que diese uvas, pero dio agraces. Ahora pues, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, venid a juzgar entre mi viña y yo. ¿Qué más se puede hacer ya a mi viña? Vayamos al versículo 7. Pues bien, viña de Yahvé Tsebaot es la casa de Israel, y los hombres de Judá son un plantío exquisito. Esperaba de ellos justicia, y hay iniquidad, honradez, y hay alaridos. ¿Qué está haciendo Dios? Utilizando la imagen de la viña. ¿Para qué? Para denunciar las injusticias del pueblo. ¿Ahí dice imagen? No
no lo dice de manera explícita, pero no es una imagen, sí, literaria. ¿Sí o no? ¿Para qué? No los veo muy convencidos. Hagamos el dibujito. Esto es con dibujito y todo. Para decirnos una cosa. Para decirnos una cosa. Para decirnos una cosa muy interesante. Para decirnos que nosotros somos esa viña y el Señor es el viñador, aquel que la cuida. Una obra de arte, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, si nosotros la representamos, tendría que ser así. ¿Es una imagen o no es una imagen? Vayamos a otra imagen que nos regala el texto. Vayamos al Salmo 50. Ave María, no pagan los celulares. Salmo 50, versículo 1 al 7. Salmo 50, 1 al 7. ¿Qué dice? El Dios de los dioses, Yahvé, habla y convoca a la tierra desde oriente hasta occidente, desde Sión la hermosa sin par. Dios resplandece, viene nuestro Dios y no se callará. Delante de él un fuego que devora, en torno a él violenta tempestad. Convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Después llega y dice: congregad a mis fieles ante mí, los que mi alianza con sacrificio concertaron. Anuncian los cielos su justicia, porque Dios mismo es el juez. Escucha, pueblo mío, que hablo yo, Israel, yo atestigo contra ti, yo Dios, tu Dios. ¿Qué imagen nos presenta? La imagen del Dios justo que viene a juzgar al pueblo. ¿Listo? Pero vayamos, para ser más claros y específicos, algunas imágenes que nos regala el Nuevo Testamento, esas imágenes implícitas, esas imágenes que no están. Pero detengámonos antes de pasar al Nuevo Testamento en otro salmo, el Salmo 23, que hoy lo leíamos en la Eucaristía. ¿Qué dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me falta. Miren qué imágenes nos presenta el Salmo de Dios. Es precioso este Salmo. ¿Por qué? Porque de manera implícita, el salmista nos muestra dos imágenes de Dios. Dos imágenes de Dios. El Salmo 23. Esto es para hacer un estudio. Yo hice un estudio muy bonito sobre este salmo. Algún día lo voy a imprimir y se los voy a regalar. ¿Listo? Es precioso este salmo. ¿Por qué? Porque nos regala dos imágenes de Dios. Nos presenta a Dios como pastor. Detengamos un momento, por eso llega y dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por verdes prados, fresca hierba me apacienta. Hacia las aguas de reposo me conduce y conforta mi alma. Me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado, ellos me sosiegan. Y a partir del versículo 5 nos presenta otra imagen de Dios. ¿Qué dice? Tú preparas ante mí una mesa. Nos muestra a Dios como aquel que nos recibe, ¿en dónde? En su casa, como el hospitalario. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis adversarios, unges con óleo mi cabeza, rebosante está mi copa. Sí, bondad y misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Mi morada será la casa de Yahvé a lo largo de los días. Estas dos imágenes el salmista las utiliza. Ahí dice, de manera implícita, está la segunda. ¿Sí o no? Tú preparas la mesa enfrente de mis adversarios. Se nos muestra ese Dios hospitalario. Nos muestra una gran realidad, que Dios como pastor y como hospitalario está al inicio del rebaño.
está en medio. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Está en medio y está al final. Si no les basta, ¿qué dice? Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Dios está al inicio, en medio y al final. Es decir, que el rebaño le pertenece totalmente a Dios y Dios le pertenece totalmente al rebaño. ¿Eso no es gracia? ¿Eso no es bendición? Por eso yo siempre digo, Dios nos ama demasiado. ¿Por qué será que nosotros somos tan brutos y no le correspondemos a ese amor? Otra imagen muy bonita que podemos tomar. El Génesis, abro aquí un paréntesis. El Génesis nos dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra. Muchas personas llegan y dicen que uno es barro. Listo, somos barro, somos polvo, y entonces se complacen en decir que el hombre es fragilidad, que el hombre es pecado, que el hombre es maldad, que el hombre Sí, es fragilidad, pero miren, el barro tiene dos cualidades. El barro es fragilidad, caducidad, todo lo que ustedes quieran, pero el barro también se deja moldear. El barro también se deja moldear. Moldear. En las manos de Dios. En las manos de Dios. El barro se deja moldear. Se deja moldear. Oiga, enamorémonos de la Sagrada Escritura y descubriremos a ese Dios que tanto nos ama. Ese barro que se deja moldear. ¿Listo? Vayamos a algunos textos del Nuevo Testamento para descubrir otras imágenes que se encuentran de manera implícita. Vayamos al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, en donde Jesús nos habla de que Él, Juan 6, 32 al 35, eso lo van a leer ustedes después. Sí, nos queda media hora. En donde nos habla de que Jesús es el pan de vida. El pan de vida. Detengámonos ahí un momento. Por eso en algunas pinturas, en algunos, incluso la esculpen. No la escupen, sino la esculpen, del verbo esculpir, ¿no es cierto? Hacen una mesa y hacen un pan y siempre hacen una crucecita y abajo dice: yo soy el pan de vida, pan de vida. Esta no es una imagen que nos recuerda Juan 6, 32 al 35, ¿sí o no? Ahí dice imagen, es que Jesús va a presentar la siguiente imagen, no lo dice de manera explícita, lo dice de manera implícita. Por eso en muchos cuadros también se representa esto, en muchos lienzos aparece esto. Versículo 51, ¿qué nos dice? Yo soy el pan, sí, Juan 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Listo? Vayamos a otro texto. Juan, capítulo 8, versículo 12. Juan 8, 12. ¿Qué nos dice el texto de Juan 8, 12? Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y por eso muchas veces llegamos y hacemos una velita. ¡Wow! Jesús es la luz del mundo. ¿Será que Jesús es una vela? Oiga, ¿será que Jesús es una vela? No. Utiliza una imagen
para decirnos una gran verdad, para decirnos que Él nos ilumina y que si nosotros estamos y entramos en contacto con Él, nuestra vida será luz. Nuestra vida será luz, no caminaremos en la oscuridad. ¿Listo? ¿Seguimos? No, pero ustedes andan de un entusiasmo. ¿Están concentrados o...? Uy, Dios mío. Bueno, sigamos. Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, versículo 7. Miren esto tan precioso. Juan 10, 7 y siguientes. ¿Qué dice? Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Siempre que analizamos este capítulo de, ay, Jesús es el buen pastor, tan bonito, pero antes del buen pastor, Jesús dice que Él es la puerta. La puerta. Miren la imagen tan bonita que utiliza. Él es la puerta. Egoemi. Fiura. Así más o menos. Clarito, ¿no es cierto? Es decir, la puerta. ¿Para qué sirve la puerta? Para entrar o salir, ¿no es cierto? Uno entra cuando la puerta, ¿qué? Está abierta. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? ¿Él será esta puerta? No, está utilizando la imagen de la puerta para decirnos una gran verdad, para decirnos que Él abre, Él es esa puerta que se abre, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Es decir, que todos tenemos que pasar por aquí, todos tenemos que pasar por esa puerta para entrar. ¿Listo? Sigamos. Versículo 11 al 18. Utiliza otra imagen. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11 al 18. Yo soy el buen pastor. ¿Saben qué dice el griego? Y dice, egoimi, hopoimen, hokalos. Nosotros traducimos por yo soy el buen pastor, pero no es el buen pastor. Jesús llega y dice, yo soy el pastor bello. Yo soy el pastor bello. Kalos significa belleza, hermosura en griego. Yo soy el pastor bello. ¿Por qué? Porque las ovejas, al verlo a Él, van a reconocerlo como el único pastor, el bello. Por eso nosotros somos pastores. Mírennos. Sigamos. Yo soy el pastor bello. Miren las características que da Jesús. Miren las características que da Jesús de Él como pastor. Yo soy el buen pastor. Primero, que da su vida por las ovejas. El asalariado que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo hace presa de ellas y las dispersa. Yo soy el buen pastor, da la vida por las ovejas, conozco a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como el Padre me conoce, yo conozco a mi Padre y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de ese redil, también a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Da la vida, conoce y congrega. Las cualidades de Jesús, el pastor bello. ¿Listo? Vayamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. ¿Qué nos habla? Juan 14, 5 al 9. Ya lo había dicho, ¿no? El que me ve a mí, ve al Padre. Y vayamos a un último ejemplo. Juan 15, 1 al 17. En donde llega y dice, yo soy la vid verdadera. Jesús utilizó en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, una imagen
pastoril. Pastoril, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora en Juan, pongámoslo aquí, Juan 15, 1 al 17, utiliza una imagen del campo, una imagen agrícola. Miren las imágenes como que los regala el mismo Evangelio, las mismas parábolas. Salió el sembrador a sembrar, y así sucesivamente. ¿Será que Jesús es una mata de uva? Está utilizando una imagen para darnos una gran verdad, para decirnos que si nosotros permanecemos unidos a Él, como las ramas están unidos a la vid, tendrán vida y podrán dar fruto. Eso es lo más importante. ¿Sí ven? Entonces, como la misma Sagrada Escritura tiene infinidad de imágenes. ¿Listo? ¿Listo? ¿Seguimos argumentando? Pues resulta que no hemos convencido a nuestros hermanos protestantes porque como ellos son como trancados y cerrados, ¿no es cierto? Testarudos, definitivamente, ay María. Por más que uno le diga, pues por eso no, ¿para qué se pone a pelear? ¿Para qué se pone a pelear? Entonces ya descubrimos que el mismo Dios se dejó ver en la persona de su Hijo. Así de sencillo. La imagen visible, dice Colosenses 1:15, del Dios invisible. ¿Listo? Vuelven ellos y nos sacan el texto de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 15 al 16, que no se debe hacer figura alguna. Bueno, pues nosotros le vamos a responder con el mismo libro del Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y siguientes. Vayamos al texto del libro del Deuteronomio. Y esto me sirve para argumentar una cosa muy importante. Deuteronomio 6, 4 al 9. Quedémonos solamente con el versículo 4 y 5. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu garganta y con todo lo que tú tienes. ¿Listo? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deuteronomio 6, 4. Lo mismo que está ahí. Miren, detengámonos a hacer una explicación de este texto. ¿Cómo debe amar el hombre a Dios? Debe amarlo. Miren lo interesante, dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor, es el único, no hay más. ¿Listo? Por tanto, como es el único, tú debes amarlo con todo tu corazón. Corazón. Ahí los textos llegan y dicen con toda tu alma. Pero dice nefesh, nefesh es garganta, traduzcamos más bien vida. Y después aparece ahí el texto con todas tus fuerzas, pero no aparece. El texto hebreo llega y dice meot. Meot es un adverbio que traduce con todo lo que tú tienes. Meot. Así. Entonces miren un aspecto bien interesante, traduzcámoslo así, y con todo lo que tú tienes, o con todo lo que tienes. Hagamos una pequeña diferencia. Si nosotros decimos que debemos amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, estamos hablando solamente de una dimensión del amor. ¿Por qué? El corazón, ¿a quién le pertenece? Al hombre, ¿no es cierto? La vida, ¿a quién le pertenece? Al hombre, también. Claro, es de Dios, pero Dios se la da al hombre, ¿no es cierto? ¿Y las fuerzas de quién son? Del hombre. Entonces se queda en una dimensión individual, del individuo. ¿Sí? Miren tan bonito lo que nos enseña el texto hebreo. Debemos amar al Señor con todo el corazón, que es la sede, no de los sentimientos, sino de las intenciones.
¿Que pertenecen a quién? Al hombre. Con toda la vida. Ahí aparece nefesh, que también traduce garganta. Si el hombre no tiene garganta, pues no puede comer. Y si no puede comer, ¿qué sucede? Pues no puede vivir, ¿no es cierto? Que también pertenece al hombre. Y aparece el último término, el adverbio meod. Con todo lo que tú tienes. Este reloj es mío, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿será que ese reloj hace parte de mi cuerpo? ¿Es parte esencial de mí? No. Está al externo. ¿Sí o no? Miren lo que está diciendo el texto hebreo, que tenemos que amar a Dios en nuestra dimensión individual o personal, y tenemos que amar a Dios también en nuestra dimensión externa, es decir, con las cosas que tenemos. Dimensión que comunitaria. Pero nosotros muchas veces llegamos y decimos, no, es que yo amo a Dios. Y después, ay, este carro, tan lindo mi carro. Oiga, ¿me presta el carro? No, porque es mío. Es mío. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Será que estamos amando a Dios con todo lo que tenemos? Traigamos eso a nuestra vida para ir aclarando un poquito más los términos. Vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24. Mire lo que dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Dice el texto, la traducción, pero el texto original llega y dice: no puedes servir a Dios y a Mamón. ¿Mamón qué es? Mamón es todo aquello que me aleja de Dios. Un ídolo. No digan mamón, no, mamón. Mamón o mamona. Entonces quería decir, no, es que usted es más mamona, ¿no es cierto? Es decir, canzona, ¿no? Mamón. Es decir, todo aquello que aleja al hombre de Dios. Oiga, ¿será que nosotros estaremos amando a Dios con todo el corazón, con toda nuestra vida y con todo lo que tenemos? Pues si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida y con todo lo que tenemos, entonces ¿por qué nuestras cualidades, las cualidades del hombre, de aquella persona que sirve para labrar, para tallar la madera, no puede amar a Dios haciendo una imagen? Aquella persona que tiene la habilidad para pintar, ¿no puede mostrar ese amor a Dios pintando? Aquella persona que tiene la capacidad para esculpir, no para esculpir, sino esculpir, ¿no lo puede amar también en esa escultura, haciéndolo? Pero traigamos eso a nuestra vida moderna. Muchas veces hablamos, nuestros hermanos protestantes nos hablan de que nosotros somos idólatras, que tenemos imágenes. Como yo escuchaba un día un señor: no es que ustedes son una religión de los muñequitos. Muñequito usted, calabazo. Así le dije una vez. Mentiras. Pero miren, pongámonos a pensar un momento. Nosotros hablamos y ellos nos hablan de idolatría, de idolatría, idolatría. Ellos muchas veces caen en una idolatría mucho más terrible. ¿Se acuerdan que yo les hablé de que una vez sintonicé una emisora aquí y estaba hablando un pastor del encuentro de Abraham con Melquisedec? Yo dije, uy, eso es preciosísimo, vamos a ver qué va a decir este señor. Y empezó a decir: y Abraham se encontró con Melquisedec, Melquisedec se encontró con Abraham, y Abraham se encontró con Melquisedec. Yo, pero diga, ¿qué más va a seguir? Y llegué y dice: y Abraham le entregó la 10ª parte. Se tiró todo. Para decir: ustedes tienen que pagar el diezmo. Oiga,
Oiga, ¿y no será que ellos no tienen ninguna imagen, pero no tienen un ídolo llamado pesos, llamado dinero? Y eso sí es una idolatría muy, pero muy grave. ¿Ustedes fueron a misa el lunes? Que nos decía del joven rico que no decidió seguir a Jesús. Y el martes que nos decía, por eso dice el Señor Jesús, créanme, es imposible que un rico entre en el reino de los cielos. Él no está condenando a los ricos, no. Muchas veces llegan y dicen, no, si ven, ustedes son ricos y pueden hacer nuestros hermanos protestantes. Todos los ricos no van a entrar en el reino de los cielos. Aleluya, hermano, denme las riquezas. Eso no quiere decir el texto. Eso no quiere decir el texto. Lo que quiere decir el texto es que, ojo, las riquezas son bondad de Dios. Las riquezas no son malas. Las riquezas son malas y son un obstáculo cuando el hombre pone su confianza en ellas, cuando el hombre las pone en primer lugar. Y al ponerlas en primer lugar, pues las riquezas son rival de Dios. Idolatría, idolatría. ¿Listo? La política es otro ídolo. La riqueza, la política. Incluso hace muchos años Colombia vivió ese flagelo de la guerra. ¿Usted qué es? ¿Liberal o conservador? Benjamín, si usted hubiera estado en ese tiempo, papá, pailas. Porque a todos los liberales... ¡Fuera! Así era. O sea, ¿hasta dónde llegamos? ¿Liberal o conservador? Uno, ay, Dios mío. ¿Qué digo? A mi papá que es un godo de aquí hasta más allá de Bogotá, más allá de Garzón, ¿no es cierto? Mi papá me cuenta que él siendo un niño, porque era hijo de un señor conservador, llegó a la chusma Santa María y lo iban a matar. Era un niño. ¿Qué lo salvó? Que una señora gorda llegó y decía, una señora gorda, me metieron debajo de las faldas. Y de aquí no sale, y de aquí no me lo sacan. Y por eso mi papá está vivo. Porque si hubieran matado a mi papá, pues yo no estaría acá. Ustedes no estarían acá. No estarían acá, no estaríamos estudiando Sagrada Escritura. Entonces, si ven la política, cómo la política destruye, uy, Dios mío, y muchas veces, solamente por un color, todas las cosas y todo el retroceso de un pueblo. ¿Usted es del partido de la U? Si es del partido de la U, le doy trabajo, si no, no. ¿Ah? Si es de Cambio Radical, le doy trabajo, si no, no. Oiga, y entonces... El deporte también. El deporte. El deporte. ¿Cuántas veces no se matan esos hinchas, esas barras bravas? Porque perdieron. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay! El ídolo. Las ideologías. Esas ideologías absurdas. Para no decir de los actores y de los cantantes. ¡Ay, es que Shakira es mi ídolo! A mí me daba tristeza esa mañana. Yo todos los días me levanto muy temprano, porque hay algunos días que vamos a jugar, a hacer deporte con un amigo por ahí, cuando no sale calceto, ¿no es cierto? Entonces, esa mañana escuchaba en las noticias que el 5 o 6 de noviembre van a prestar el Atanasio El Campín para un gran concierto de Lady Gaga. Lady Gaga. Y decía el empresario, ¡ay, estamos felices! Y esto se va a vender porque Lady Gaga, Lady Gaga, Lady Gaga. Terrible Lady Gaga. Pero en septiembre viene más. También viene una. Pero es más terrible Lady Gaga. ¿Por qué? Porque Lady Gaga hace parte de los Illuminati, una secta satánica. Así de sencillo. Y utiliza muchos símbolos.
símbolos, muchos símbolos. Una vez fue a recibir los premios Grammy y se vistió todo de púrpura, se tapó. ¿Y qué estaba representando con eso? Entonces tenemos cachos así, una corona. Estaba diciendo que ella es el sacrificio vivo para Lucifer, así de sencillo. Pero esto la gente no lo sabe. Otra canción muy bonita que llega y dice: Alejandro, no quiero ser tu hija, Roberto. Alejandro, Roberto, ¿y qué es la otra? No, son 3 nombres. Alejandro, bueno, no, Roberto, bueno, son 3 nombres en donde está negando. Yo hice un estudio y se lo presenté a los jóvenes, en donde esté negando implícitamente que no quiere ser partícipe, no quiere ser hija ni del Padre, ni del Hijo, ni del Espíritu Santo. Así de sencillo. Y todo el mundo, ¡ay, tenemos un mundo patas arriba, Dios mío, en donde la gente aplaude lo malo y critica lo bueno. ¿Qué hora es? Uy, faltan 5 para las 9. Uy. Una de las cosas terrible, y esto yo lo viví, sin contar la experiencia de anoche, ¿no? Pero bueno. Terrible una experiencia en Roma. Terrible. Ustedes saben que una de las universidades más prestigiosas de Roma es la Sapienza, una universidad nacional como la nacional aquí en Colombia. El Papa Benedicto XVI iba a ir a la universidad y todos los estudiantes, que no venga el Papa.